diferentes tipos de neuronas, chicos. Una de las neuronas es según su forma, ¿ya? Según su estructura, según su función, según su tamaño. O sea, existen diferentes tipos de neuronas, ¿ya? Entonces, si vemos nosotros las neuronas según su forma, buenas tardes con todos, con los que recién están ingresando, buenas tardes, ¿ya? Entonces, miren, la neurona según su forma, las neuronas pueden tener la forma de una pirámide, serían las neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales lo podemos encontrar, vamos a poner aquí para que no se olviden, lo podemos encontrar en la corteza cerebral, ¿ya? Son las neuronas piramidales, ¿ok? Tenemos a otra neurona, que es la neurona de Purkinje. Y esta neurona de Purkinje tiene la forma de un matraz, ¿ya? Tiene la forma de un matraz. Matraz es un instrumento de laboratorio, ¿ya? Entonces esto se encuentra en la corteza cerebelosa. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Hay neuronas que tienen la forma de una pirámide. Son las neuronas que están en la corteza cerebral. Y estas neuronas que tienen la forma de una pirámide y están en la corteza cerebral se llaman neuronas de Betz. Hay neuronas en la corteza cerebelosa que tienen la forma de un matraz. Y esas son las neuronas de Purkinje. Hay neuronas que tienen la forma esférica. Neuronas que tienen la forma fusiforme. Neuronas que tienen la forma estrellada. Y la gran mayoría de las neuronas tienen la forma estrellada, la gran mayoría. Pero no todas son estrelladas, ¿no? Pero la gran mayoría son estrelladas. Según su tamaño, hay dos tipos de neuronas. Hay las neuronas que son pequeñitas, ¿ya? Las neuronas que son pequeñas, neuronas microscópicas, ¿ya? Estas son las neuronas microscópicas. Vamos a poner más grande. Las neuronas microscópicas. Y estas neuronas microscópicas lo encuentro en la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Ponemos aquí para no olvidarnos. ¿Ya? Ponemos, está en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Hay dos tipos de neuronas según su tamaño. Neuronas grandes, macroscópicas, y neuronas pequeñas, microscópicas. Las neuronas pequeñas microscópicas son las que no lo puedo ver a simple vista. Y esas neuronas son las neuronas Golgi tipo 2. Lo encuentro tanto en la corteza cerebral como en la corteza cerebelosa. ¿Ok? Entonces, miren acá, por ejemplo, tengo aquí al hemisferio cerebral derecho y tengo acá el hemisferio cerebral izquierdo. Si te muestro otra imagen para que te puedas ubicar mejor, mira, este es el hemisferio cerebral y aquí en el hemisferio cerebral se encuentra la corteza cerebral y esta es la corteza cerebelosa, lo mismo aquí.
Entonces, la corteza cerebral y corteza cerebelosa. Entonces, esta neurona, por ejemplo, es una neurona microscópica que yo no lo puedo ver a simple vista. Por lo tanto, es una neurona Golgi tipo 2. Y esta también es una Golgi tipo 2. Pero hay otra neurona que se va a extender desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Entonces, esta neurona que se extiende desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, más o menos, si es una persona de 1,5 metros, ¿cuánto medirá más o menos? Si va de la corteza cerebral a la médula espinal, ¿cuánto medirá? Si es de la corteza a la médula espinal, puede medir 1 metro, ¿no? O puede medir 75 centímetros, o puede medir medio metro. Ya depende del tamaño de la persona, pero si mide medio metro ya se puede ver. Entonces sería macroscópico, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tamaño, hay dos tipos de neuronas. Hay neuronas Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Ahora, las neuronas, de acuerdo a su ubicación, van a tener también su nombre. Para yo ponerle su nombre de acuerdo a su ubicación, tengo que ver dónde nace la neurona y dónde termina la neurona. Si yo digo dónde nace la neurona, entonces voy a buscar dónde se encuentra el cuerpo de la neurona. Vuelvo a repetir, si yo quiero saber dónde nace la neurona, voy a buscar dónde está el cuerpo de la neurona. Y si yo quiero saber dónde termina la neurona, voy a buscar dónde se encuentra el botón sináptico. Por ejemplo, en este caso, esta neurona está naciendo en la corteza cerebral y está terminando en la médula espinal. ¿Por qué digo que esta neurona nace en la corteza cerebral y termina en la médula espinal? Nace en la corteza cerebral porque el cuerpo de la neurona se encuentra en la corteza cerebral y el botón sináptico de la neurona está en la médula espinal. Entonces, de acuerdo a su ubicación, esta neurona se le llama neurona córtico porque nace en la corteza, espinal porque termina en la médula espinal. Entonces, esta neurona se llama neurona córtico espinal. Y esta neurona de verde, mira, su cuerpo de la neurona se encuentra en la médula espinal, y su botón sináptico está en el diencéfalo, a nivel del tálamo. Pregunto, ¿qué cosa es el tálamo, chicos? ¿Qué es el tálamo? Un núcleo. Un núcleo, muy bien. ¿Y el núcleo de qué está formado? ¿De sustancia gris o de sustancia blanca? De sustancia gris. De sustancia gris, perfecto, muy bien, excelente. Están. Entonces, esta neurona va desde la médula espinal hasta el tálamo. Digo que nace en la médula espinal porque veo que su cuerpo de la neurona está en la médula espinal y termina a nivel del diencéfalo, a nivel del tálamo. Entonces, ¿cómo le llamaría a esta neurona que nace en la médula espinal y termina en el diencéfalo o en el tálamo? ¿Cómo le llamaría a esa neurona? ¿Cómo le llamamos? Espinotalámico. Espino talámico, muy bien, excelente. ¿Y cómo le llamaría a esta neurona que va del tálamo hasta la corteza cerebral? Neurona Tálamo cortical. Muy bien, neurona tálamo cortical, excelente. Entonces, esta neurona córtico-espinal, esta neurona córtico-espinal, según su tamaño, ¿qué tipo de neurona es? Según su tamaño, ¿qué tipo de neurona es? ¿Es una neurona Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2? Golgi tipo Golgi 1. tipo 1. Golgi tipo 1, muy bien. Ahora, te muestro acá otra neurona. Esta neurona de aquí.
que está en la corteza cerebral, según su tamaño. ¿Es Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2? Golgi tipo 2. Golgi tipo 2. Muy bien, excelente. Es una Golgi tipo 2. Perfecto, excelente, chicos. Está muy bien. Ahora, vamos a ver, ya hemos visto las neuronas según su forma. Ya hemos dicho que pueden ser estrelladas, esféricas, ovoides, fusiformes, piramidales o de matraz. Pero según su tamaño, también ya hemos visto, pueden ser Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. Pues ahora vamos a ver las neuronas según su función, ¿ya? Según su función. Entonces, según su función, hay tres tipos de neuronas. Hay neuronas sensitivas, hay neuronas de asociación y hay neuronas motoras. Entonces, antes de ver esto de aquí, te voy a hacer recordar algunas partes, porque a veces tú te olvidas, ¿ya? Entonces, te voy a hacer recordar. Y miren por acá. Ratito. Ya. Tengo aquí a la médula espinal. Entonces, la médula espinal, lado, escuchen por favor, lado derecho de la médula espinal. Mirando tu pantalla, lado izquierdo de la médula espinal. Lado derecho de la médula espinal, lado izquierdo de la médula espinal. Ahora tengo acá el hemisferio cerebral derecho y tengo aquí el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ya? Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Y tengo aquí al diencéfalo, el tálamo, sustancia gris. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Tengo el hemisferio cerebral derecho, al hemisferio cerebral izquierdo, la médula espinal, lado derecho, médula espinal, lado izquierdo. Lo mismo aquí, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, y trazamos aquí una rayita para que lo puedas visualizar mejor. Repito, vamos a cortarlo ahí para que lo visualices mejor. Ya, ahí está. Entonces, mira, todo esto es el encéfalo, esto es la médula espinal, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal. Vamos a poner otra raya aquí para que lo puedas visualizar mucho mejor. Ya, un ratito. Ya, ahí está mejor. Entonces, vuelvo a repetir. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal. ¿Ok? La médula espinal, no te olvides, esto es lado derecho, lado izquierdo, porción posterior de la médula espinal, porción anterior de la médula espinal, porción lateral de la médula espinal. En la porción posterior tenemos una puerta de ingreso por donde va a entrar el axón de las neuronas sensitivas, y esa puerta de ingreso que está en la porción posterior de la médula espinal se le llama raíz posterior. Y en la parte anterior de la médula espinal, por donde salen las neuronas motoras, eso viene a ser la raíz anterior de la médula espinal. Ya tenemos raíz posterior de la médula espinal y raíz anterior de la médula espinal. Entonces vamos a ver las neuronas según su función. Neuronas según su función. Y las neuronas según su función
son neuronas sensitivas, neuronas de asociación y neuronas motoras. Vamos a ver qué función tienen las neuronas sensitivas. Entonces nos imaginamos que esto es la mano izquierda de cualquiera de ustedes, ¿ah? ¿Ya? La mano izquierda, atentos por favor, ¿ah? Entonces mira, me pincho la mano izquierda, estoy pinchando la mano izquierda. ¿Quién recibe el dolor? El dolor lo recibe la piel. La piel es un órgano receptor. ¿Cuál es la función de la neurona sensitiva? La función, porque estamos viendo tipos de neuronas según su función. Entonces, ¿cuál es la función de la neurona sensitiva? Su función es llevar el estímulo del órgano receptor a la médula espinal. La función de la neurona sensitiva es llevar el estímulo del órgano receptor a la médula espinal. Pregunto, ¿por dónde está ingresando ese estímulo que está llevando esta neurona sensitiva del órgano receptor a la médula espinal? ¿A dónde está llegando? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo de la médula espinal? Al lado izquierdo, Miss. Izquierda. Oye, de verdad, con ustedes. Entonces, la neurona sensitiva lleva el estímulo del órgano receptor a la médula espinal. Si el pinchazo, el estímulo ha sido en la mano izquierda, entonces la información, el estímulo, entra al lado izquierdo de la médula espinal. ¿Por dónde ingresa? Por la raíz posterior de la médula espinal. Ahora, ese dolor, ese estímulo va a pasar, escucha, va a pasar del lado izquierdo de la médula espinal al lado derecho de la médula espinal. ¿Quién hace cruzar la información del lado izquierdo de la médula espinal al lado derecho de la médula espinal? La neurona de asociación. Esta neurona de asociación lleva el estímulo del lado izquierdo de la médula espinal al lado derecho y hará sinapsis con una segunda neurona sensitiva, pero del sistema nervioso central. Y esta neurona sensitiva del sistema nervioso central llevará el estímulo del lado derecho de la médula espinal al tálamo derecho y hará sinapsis con el tálamo derecho. Y la neurona del tálamo derecho llevará el estímulo del dolor, según este ejemplo, a la corteza cerebral del hemisferio cerebral derecho. Miss, ¿qué mano me he pinchado? Me he pinchado la mano izquierda. ¿Pero a dónde ha llegado la información? ¿A la corteza cerebral del hemisferio cerebral derecho o izquierdo, chicos? ¿A dónde ha llegado? Derecho, Miss. Al derecho, claro. O sea, si yo me pincho la mano derecha, el dolor va a llegar al hemisferio cerebral izquierdo. Si yo me pincho el pie izquierdo, el dolor va a llegar al hemisferio cerebral derecho. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que siente la mitad derecha de mi cuerpo va a llegar al hemisferio cerebral opuesto. Todo lo que siente el lado izquierdo de mi cuerpo va a llegar al lado opuesto. O sea que la información se cruza. Pero ¿en qué punto de nuestro sistema nervioso se cruza la información? En la médula espinal. ¿Y quién es la neurona que se encarga de hacer cruzar la información? La neurona de asociación, pero no la neurona de asociación que está en la corteza cerebral, sino la neurona de asociación que está en la médula espinal. ¿Y cómo se llama esta neurona de asociación que está en la médula espinal? Se llama neurona de Renshaw, llamado también interneurona. ¿Por qué interneurona? Porque está entre una neurona y otra neurona. O intercalar, porque está calada entre una neurona y otra neurona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la función de la neurona sensitiva? Llevar el estímulo del órgano receptor a la médula espinal y de la médula espinal hasta el tálamo.
y del tálamo a la corteza cerebral. En resumen, profesora, ¿cuál es la función de la neurona sensitiva? La función de la neurona sensitiva, en resumen, lleva el estímulo del órgano receptor a la médula, de la médula al tálamo, del tálamo a la corteza. Más resumido, la neurona sensitiva lleva el estímulo del órgano receptor a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral hará sinapsis con la neurona de asociación. ¿Y qué hará la neurona de asociación? Analiza la información, decodifica la información, interpreta la información, descifra la información, traduce la información y lo almacena como un recuerdo y determina una respuesta. Por ejemplo, si está llegando el dolor a la corteza cerebral, entonces esta neurona de asociación dirá, a ver, ¿tú qué estímulo eres? Ah, ya, tú eres un estímulo del dolor. ¿De dónde estás viniendo? Ah, tú estás viniendo de la mano izquierda. ¿En qué parte de la mano izquierda está ese dolor? Ah, en el dedo índice. ¿Quién está provocando ese dolor? A ver, es una piedra, un cuchillo, un alfiler, un clavo. Ah, ya, es una aguja. O sea, todo eso lo analiza. Todo eso lo analiza y lo almacena como un recuerdo. Una vez que ya lo almacenó como un recuerdo, determina una respuesta y dirá, a ver, nos están provocando dolor en la mano izquierda, entonces hay que sacar la mano izquierda de ese lugar donde está provocándose el dolor. Entonces, ¿qué ordenamos? Ordenamos que todos los músculos del miembro superior izquierdo se contraigan. Porque si se contraen los músculos del miembro superior izquierdo, va a jalar a la mano de ese lugar donde se está provocando el dolor. Entonces, la neurona de asociación determina que se contraigan los músculos del miembro superior izquierdo y manda la orden. ¿Con quién va a mandar la orden para que se contraigan los músculos? Va a mandar la orden con esta neurona, con esta neurona, con esta neurona motora. Pero el axón de esta neurona motora, ojo, ojo, ¿eh? ¿Dónde ha sido el pinchazo? En la mano izquierda. ¿A dónde ha llegado el dolor? Al hemisferio cerebral derecho. Y ojo que yo tengo que sacar mi mano izquierda. Entonces, cuando llega el estímulo a esta neurona de asociación del hemisferio cerebral derecho, esta neurona de asociación determina que los músculos se deben de contraer y manda la orden con esta neurona motora. Y esta neurona motora lleva la respuesta, lleva la orden. Entonces, esta neurona motora lleva la orden del hemisferio cerebral derecho, lleva la orden, pero los axones de esta neurona motora a nivel del bulbo raquídeo cruza al lado izquierdo de la médula espinal. Los axones de esta neurona motora a nivel del bulbo raquídeo cruza al lado derecho de la médula espinal. Así que los axones de estas neuronas motoras están cruzando a nivel del bulbo raquídeo. Se están decusando. Por eso que este entrecruzamiento de los axones de estas neuronas motoras forman una decusación. Ahora te pregunto, ¿qué forma tiene el cuerpo de esta neurona? ¿Qué forma tiene el cuerpo? Esférica, fusiforme, piramidal. Entonces, estas neuronas, sus axones, a nivel del bulbo raquídeo, cruzan al lado opuesto de la médula espinal y forman una decusación a nivel del bulbo raquídeo, a la cual le llamo decusación piramidal. ¿Por qué decusación piramidal? Decusación, que significa entrecruzamiento. Piramidal, porque las que se están decusando son los axones de las neuronas piramidales. Y estas neuronas son neuronas motoras. Entonces será la decusación piramidal, motora. Entonces, si yo estoy diciendo que este lóbulo frontal manda la orden para que el músculo se contraiga, entonces esta neurona motora lleva la orden desde el hemisferio cerebral derecho y a nivel del bulbo raquídeo cruza al lado izquierdo de la médula espinal. Y ahí hará sinapsis con otra neurona de asociación
¿Quién hará sinapsis con una neurona motora que sacará la respuesta, sacará la orden por la raíz anterior de la médula espinal hacia el músculo? Esta neurona motora libera una cuanta de neurotransmisores, o sea, de 1000 a 10.000 neurotransmisores. ¿Y qué va a pasar con este músculo? Se excita. Y una vez que se excita, se contrae. Y al contraerse, va a sacar la mano del lugar del estímulo. Entonces pregunto, la orden que ha venido del hemisferio cerebral derecho, ¿esa orden se habrá ido a los músculos de la mano derecha o a los músculos de la mano izquierda? ¿A dónde está? Músculos de la mano izquierda. Muy Músculo de bien, mano izquierda. muy bien. ¿Y dónde hace el entrecruzamiento ahí los axones? ¿A qué nivel del sistema nervioso central? A nivel del bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo. Raquídeo. ¿Cómo se llama ese entrecruzamiento que dan las neuronas motoras? Decusación. Decusación piramidal. Decusación piramidal. Entonces, muy bien. Entonces yo te pregunto, mírame acá por favor en la pantallita, mírame. Estoy moviendo mi mano derecha. ¿Quién está ordenando que se mueva esta mano derecha? ¿El hemisferio cerebral izquierdo o el hemisferio cerebral derecho? El hemisferio cerebral izquierdo. Muy bien. Y ahora estoy moviendo mi mano izquierda. ¿Quién ordena el movimiento de esta mano izquierda? ¿El hemisferio cerebral derecho o izquierdo? Hemisferio cerebral derecho. Muy bien. Cerebral izquierdo. Muy bien. Chicos, entonces la información entra en forma cruzada y la respuesta también va en forma cruzada. También va en forma cruzada. Entonces te pregunto, si viene un paciente a tu consultorio y te dice, doctora o doctor, porque ellos a todos llaman doctor, doctora, al enfermero, a todos llaman. Entonces, si viene, doctor, doctora, hace un año he sufrido de una hemorragia cerebral y no me han dicho de dónde, pero ya no muevo la mitad izquierda de mi cuerpo. ¿Dónde habré tenido esa hemorragia cerebral? En el hemisferio cerebral derecho. Perfecto, excelente, chicos. Muy bien, excelente, perfecto. Muy bien, ya. Entonces, nuevamente recordemos, ¿cuáles son las funciones de las neuronas sensitivas? Su función de la neurona sensitiva es llevar el estímulo del órgano receptor a la médula espinal, de la médula espinal hasta el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Función de la neurona de asociación. Analiza el estímulo, discrimina el estímulo, traduce el estímulo, almacena como recuerdo y determina una respuesta. Función de la neurona motora. Conduce la respuesta de la corteza cerebral a la médula espinal y de la médula espinal al órgano efector. En este caso, ¿quién es el órgano efector? Es el músculo. ¿Quién es el órgano receptor? Ya hemos dicho, puede ser la piel, puede ser el ojo, la nariz, la lengua, el oído, los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones. Vuelvo a repetir, ¿quiénes pueden ser los órganos receptores? Los órganos de los sentidos, como el ojo, la nariz, la lengua, el oído, la piel, también los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, ¿ya? Entonces, función de la neurona sensitiva. Lleva el estímulo del órgano receptor a la médula espinal, de la médula espinal al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Función de la neurona de asociación. Su función de la neurona de asociación es analizar la información, traducir la información, discriminar la información, guardar la información como recuerdo y determinar una respuesta. Función de la neurona motora. Función de la neurona motora. Lleva la respuesta de la corteza cerebral a la médula espinal y de la médula espinal al órgano efector. En este caso, ¿quién es el órgano efector? Es el músculo. ¿Ya? Esas son las funciones. Ahora, pregunto, esta neurona
¿Está bajando o está subiendo? Está bajando. Ya. Entonces esta neurona, según su forma, es una neurona piramidal. Según su tamaño, es una neurona Golgi tipo 1. Y según su dirección, es una neurona descendente, porque baja, descendente. ¿Y esta neurona sube o baja? Sube. Sube. Entonces, según su dirección, esto es una neurona ascendente. Ascendente. Pregunto, ¿quién es la neurona que introduce o lleva la información del órgano receptor a la médula espinal? ¿La neurona sensitiva o motora del sistema nervioso periférico? Neurona sensitiva. La neurona sensitiva, muy bien. ¿Y qué cosa ocurre primero? ¿Ocurre primero la entrada del estímulo o la salida de la respuesta? La entrada del estímulo. La entrada del estímulo, muy bien. Y de las 5 vocales, ¿cuál es la primera vocal? La A. La A. Entonces, la neurona sensitiva, que es la que lleva la primera información, la neurona sensitiva, que es la que lleva la primera información del órgano receptor al sistema nervioso central, es una neurona, según su conducción, una neurona aferente. Aferente, que quiere decir que mete la información de afuera hacia el sistema nervioso central. Y el que saca la respuesta, y la respuesta es en segundo lugar, segunda vocal, E. Entonces la neurona motora es la que saca la respuesta. Entonces la neurona motora, segunda vocal, es una neurona eferente. Entonces, según la conducción, la neurona sensitiva es una neurona aferente y la neurona motora es una neurona eferente. ¿Ok? Ahora, a mí en casa, esta neurona, según su forma, es una neurona piramidal, ¿ya? Por su forma. Según su tamaño, es una neurona Golgi tipo 1. Según su función, es una neurona motora. Según su dirección, es una neurona descendente. Según su conducción, es una neurona eferente. Según su ubicación, es una neurona córtico-espinal. Pero esos son de acuerdo a sus atributos, a sus características que tiene esta neurona. Pero no son sus nombres. Su nombre es neurona de Betz. Su nombre es neurona de Betz. ¿Ya? Su nombre es neurona de Betz. ¿Ya? Su nombre es neurona de Betz. Entonces, según su forma, la neurona de Betz es una neurona piramidal. Según su tamaño, una Golgi tipo 1. Según su ubicación, una córtico-espinal. Según su dirección, una neurona descendente. Según su conducción, una neurona eferente. Y según su función, una neurona motora. Pero su nombre no es pues piramidal, Golgi tipo 1, ¿no? Su nombre es neurona de Betz, ¿ya? Y en esta corteza cerebral, chicos, en esta corteza cerebral, las neuronas se encuentran agrupadas y cada uno de esos grupos de neuronas cumple una determinada función. Entonces, las neuronas que están en el lóbulo frontal, por ejemplo, las neuronas que están en el lóbulo frontal, esas neuronas son las que van a ordenar que el músculo se contraiga. Estas neuronas van a estar agrupadas y le van a denominar con un número que es el número 4. Entonces, las neuronas del área 4 del lóbulo frontal, las neuronas del área 4 del lóbulo frontal son los que van a ordenar la contracción, o son los que van a llevar la orden para que se contraigan los músculos de mi cuerpo. Entonces, pregunto, si yo no puedo mover los músculos de mi cuerpo, ¿las neuronas de qué área del lóbulo frontal están lesionados? El área 4. Del área 4. Perfecto, chicos. Excelente. Muy bien. Entonces, ya hemos visto neuronas según su tamaño, según su forma, según su función. Entonces, ahora vamos a ver neuronas según su estructura.
Entonces, cuando nosotros decimos neuronas según su estructura, yo tengo que saber cuáles son los que conforman su estructura, pues, ¿ya? Entonces, los que conforman su estructura son el cuerpo, la dendrita y el axón. El cuerpo, la dendrita y el axón. El cuerpo, la dendrita y el axón. Entonces, teniendo en cuenta esas características, esas tres partes, lo puedo clasificar a las neuronas según su estructura. ¿Ok? Miren acá. Tenemos el cuerpo de la neurona. Acá igual tengo el cuerpo de la neurona. Acá igual tengo el cuerpo de la neurona. Y aquí igual tengo el cuerpo de la neurona. Mira, el cuerpo de la neurona, mira, por favor, el cuerpo de la neurona se encuentra entre las dendritas y el axón. El cuerpo de la neurona se encuentra entre la dendrita y el axón. ¿Ok? Esta neurona que tú ves aquí tiene varios polos llamados dendritas que reciben el estímulo. Esta neurona tiene varios polos que reciben el estímulo, se excita y llevan el estímulo al cuerpo. Esta neurona tiene varios polos llamados dendritas que reciben el estímulo, se excita y llevan el estímulo al cuerpo. Y tienen un solo polo llamado axón, que van a sacar el estímulo del cuerpo hacia afuera en forma de neurotransmisores. Entonces, esta neurona que tiene varios polos llamados dendritas que reciben el estímulo y un solo polo llamado axón que saca el estímulo, esto es una neurona multipolar. Entonces, las neuronas multipolares tienen varias dendritas y tienen un solo axón. Las neuronas multipolares tienen varias dendritas y tienen un solo axón. Y no se olviden que las dendritas son los que reciben el estímulo y lo llevan al cuerpo. Y el axón saca el estímulo del cuerpo hacia afuera en forma de neurotransmisor. En el caso de estas neuronas, tienen una sola dendrita y un solo axón. Tienen un solo polo que reciben el estímulo llamado dendrita, y ese único polo llamado dendrita, que es el que recibe el estímulo, se excita y lo lleva al cuerpo. Y el axón es el que saca el estímulo del cuerpo en forma de neurotransmisores. Entonces, las neuronas bipolares tienen una sola dendrita y un solo axón. ¿Qué ocurre durante la vida embrionaria con las neuronas bipolares? ¿Qué ocurre? Las neuronas bipolares, durante la vida embrionaria, mira, su dendrita acá está de rojito, lo he puesto, y su axón está de amarillito. Mira. ¿Qué ocurre durante la vida embrionaria con la dendrita? La dendrita se va a unir, se va a pegar, se va a fusionar al axón. Y en el momento que la dendrita se fusiona con el axón, recuérdate que el cuerpo está entre la dendrita y está entre el axón. Entonces, en el momento que la dendrita y el axón se fusiona, el cuerpo de la neurona se desplaza hacia adelante, como si fuera una mujer embarazada. Entonces, prácticamente, acá la dendrita ya se unió, ya se fusionó con el axón. Entonces, ahora solo voy a tener un solo polo, ya no dos, como aquí en este caso. Va a haber solo un polo llamado axón. Entonces, las neuronas monopolares presentan un solo axón. Las neuronas, mono quiere decir uno. Entonces, las neuronas monopolares presentan un solo axón. Y un solo axón. Las multipolares presentan varias dendritas y presentan un axón.
¿De dónde se han formado estas neuronas monopolares? De las neuronas bipolares, al fusionarse una dendrita con un axón. Y estas neuronas monopolares, míralo, parece que tuviera la forma de una T, pero invertida. ¿Quién recibía el estímulo, chicos? ¿La dendrita o el axón? Dendrita. La La dendrita. dendrita, muy bien, la dendrita. ¿Y a dónde lo llevaba? ¿A qué parte de la neurona lo llevaba la dendrita al Cuerpo. estímulo? Al Cuerpo. cuerpo. Al soma. Bien, al soma, muy bien. ¿Y qué hacía el axón? Transmitía. Sacaba el estímulo. ¿De dónde saca el estímulo? Del cuerpo. Del soma. Del cuerpo, del soma, hacia afuera de la neurona, en forma de neurotransmisor. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, ¿qué ocurre en el caso de esta neurona monopolar? No tiene dendrita. No tiene dendrita. Y si no tiene dendrita, entonces, ¿quién crees que va a recibir el estímulo? ¿El axón? Y el axón El recibe cuerpo. el estímulo, ¿qué dicen ustedes? No. ¿El axón recibe el estímulo o sacaba el estímulo? ¿Qué hacía el axón? Saque. Saca el Saca. Ya, claro. Entonces, esta neurona monopolar no tiene dendrita. ¿Ya? No tiene dendrita. Sacar, conducir, llevar, son sinónimos. ¿Ya? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, aquí esta neurona tiene un solo axón. Un solo axón. Uno solo, ¿ah? Y este axón es como si fuera un palo de escoba. Imagínate como si fuera un palo de escoba este axón, ¿ya? Imagina. Entonces, este axón tiene dos extremos. Mira, tiene un extremo por aquí y tiene otro extremo por aquí. Por este extremo está el botón sináptico, por donde va a salir los neurotransmisores. Entonces, este axón tiene dos extremos, un extremo por arriba y un extremo por abajo. Este extremo, pero sigue, todo es el axón, ¿ah? Todo es el axón. Este extremo va a funcionar como si fuera una dendrita. Pregunto, ¿este extremo del axón es dendrita? ¿Sí o no? No. No. Es axón. Es axón, muy bien, es axón. Es axón. Solo estoy diciendo que va a funcionar como si fuera una dendrita, pero no lo es. ¿Y cómo así que va a funcionar como si fuera una dendrita? Va a funcionar recibiendo el estímulo. La dendrita era el que llevaba el estímulo al soma. Pregunto, ¿este extremo del axón llevará el estímulo al soma, sí o no? Sí, porque cumple su función. No. ¿Sabes por qué no? Porque las dendritas son los que reciben el estímulo y lo llevan al soma. ¿Y qué hacía el axón? Sacaba el estímulo fuera de la neurona. Entonces, esto sigue siendo axón. Así que su función del axón es sacar el estímulo fuera de la neurona. Entonces, ¿cómo es que este extremo funciona como si fuera una dendrita? Solo para recibir el estímulo, nada más. Solo para recibir el estímulo, nada más. Porque no es dendrita. Si fuera dendrita, lo llevaría al soma, pues. Lo llevaría al cuerpo al estímulo. Pero como no es dendrita, es un axón y todo axón tiene la función de sacar el estímulo. Entonces, este extremo del axón no es dendrita. Es una falsa dendrita, un falso polo, una pseudodendrita, un pseudopolo. Por lo tanto, a esta neurona que tiene su axón dos extremos, una de ellas que funciona como si fuera un falso polo, una falsa dendrita solo para recibir el estímulo, y luego el estímulo se va de frente hasta el botón sináptico y sale en forma de neurotransmisores. Entonces, a esta neurona se le llama neurona pseudopolar o monopolar. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿una neurona monopolar cuántos axones tiene? Uno. Uno. Lo mismo. Uno. Uno.
Uno. Muy bien. Una neurona bipolar, ¿cuántas dendritas tiene? Uno. 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 ¿Y cuántos axones? Uno. Uno. También. Uno. Uno. Una multipolar. Muy bien. Una multipolar, ¿cuántas dendritas tiene? Varios polos. Varias. Varias. Muy bien. No, varias dendritas. Varios dendritas. ¿Y cuántos axones? Uno. Un solo. Ya, muy bien. Pregunto de nuevo. ¿Cuál es la neurona que tiene varias dendritas y un solo axón? Multipolar. La muy. Multipolar. ¿Cuál es la neurona que tiene una sola dendrita y un solo axón? Bipolar. La bipolar. ¿Cuál es la neurona que se ha formado de las neuronas bipolares? Las monopolares. Muy bien, muy bien, excelente. Ahora te muestro aquí hay otra neurona. Mira tu neurona monopolar primero y luego mira esta neurona. Esta neurona tiene un solo axón. Esta neurona tiene un solo axón, igual que esta neurona. ¿Cuál es la diferencia? A esta neurona se le llama unipolar. En cambio, esta neurona le llamo monopolar o pseudopolar. Monopolar o pseudopolar. Y esto es una neurona unipolar. Ambos tienen un solo axón. ¿Cuál es la diferencia entre una neurona unipolar y una neurona monopolar? ¿Cuál es la diferencia? No tiene Te dendritas. doy 30 segundos. 30. Una ¿Y la puede recibir monopolar estímulo tiene y la otra no. dendrita? ¿La monopolar tiene dendrita? No, no. Pues tiene dendrita. Entonces pregunto nuevamente, ¿cuál es la? Ya, por eso les doy 30 segundos para que piensen, analicen. La diferencia entre una monopolar y una unipolar. Vamos, 30 segundos. Ya, ¿quién me dice la diferencia? Que no hay ninguna Que una puede recibir un pseudodendrita. estímulo y que la otra Solamente no. es puro axón. ¿Cómo? Es que una puede recibir un estímulo y el otro no. Ambos reciben estímulo. Miss, por cómo yo veo su dibujito, creo que la monopolar tiene la pseudodendrita, pero la unipolar creo que no, porque su soma está arribita. Ya, entonces pregunto. El axón, así fácil, no se hagan, a veces ustedes se buscan dónde se localizan las neuronas multipolares. Mira acá. Ya sabes cómo es una neurona multipolar, ¿ah? Te muestro aquí. Este es el hemisferio cerebral. A ver. Esto es el hemisferio cerebral. Hemisferio cerebral. Diencéfalo. Lóbulo frontal.
lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Una extensión del lóbulo frontal es esto de aquí, llamado bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. ¿Ya? ¿Qué es el bulbo olfatorio? Es una extensión del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. Todo esto es el hemisferio cerebral. Y esto es el bulbo olfatorio, una extensión del lóbulo frontal. Y mira, lo voy a agrandar. Este es su cuerpo de la neurona, su axón y sus dendritas. A estas neuronas del bulbo olfatorio le llamo neurona mitral. Neurona mitral. Según su estructura, ¿qué tipo de neurona es la neurona mitral? Piramidal, Miss. Piramidal no Pirámide. sería según su forma. Cuando digo según su estructura, ¿cuáles son las estructuras de una neurona? Multipolar. Vuelvo a repetir. Si digo según su estructura, ¿qué cosa vas a tener en cuenta si digo según su estructura? ¿Su forma, su tamaño o qué vas a tener en cuenta? Su axón, sus dendritas, su soma. Claro, pues, vas a tener en cuenta su número de dendritas y su número de axón. Vas a tener en cuenta su número de dendritas y su número de axón. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué tipo de neurona es esta? Míralo bien, por favor, no te excites. Míralo bien, con calma. ¿Qué tipo de neurona es esta según su estructura? ¿Mm? Bipolar. A ver, si yo digo Multipolar. escucha, Es una Multipolar. multipolar. Miss. multipolar. ¿Ah? Muy bien. Entonces, las neuronas multipolares son las neuronas mitrales que están en el bulbo olfatorio. ¿Ya? Seguimos viendo. Esta neurona que ves aquí. ¿Cómo se llama esta neurona que ves aquí? ¿Cuál es su nombre verdadero? Neurona de Betz. Neurona de Betz es un nombre verdadero, ya. Según su estructura, ¿qué tipo de neurona es esta? Multipolar, Miss. Bipolar. Multipolar, ¿ya? Y según su ubicación, Córtico espinal. córtico espinal. Entonces, la neurona de Betz es una neurona multipolar, ¿ya? La neurona de Betz es una neurona multipolar. Seguimos. Esta neurona es la neurona de Purkinje. ¿Dónde encuentro esta neurona de Purkinje? Cerebelo. Cerebelo, ya. Entonces, esta neurona de Purkinje, según su estructura, ¿qué tipo de neurona es? Multipolar, Miss. Multipolar. Ya, muy bien. Es una multipolar, igual que las neuronas de Betz, ¿eh? Que está en la corteza cerebral. Entonces, la neurona de Purkinje es una multipolar. ¿Ya? La neurona de Renshaw. ¿Dónde le encuentra la neurona de Renshaw? ¿En qué parte del sistema nervioso? ¿Dónde encuentra la neurona de Renshaw, chicos? Médula espinal. En la médula espinal. Es la neurona de asociación. Aquí también hay neurona de asociación en la corteza cerebral, pero no se llama neurona de Renshaw, ¿ah? Entonces, la neurona de Renshaw, según su estructura, ¿qué tipo de neurona es? Multipolar. Multipolar. Muy bien. Multipolar, ¿ya? ¿Qué raíz de la médula espinal es esta? Anterior. Anterior, ya. En la raíz anterior de la médula espinal. En la raíz anterior de la médula espinal. ¿Qué tipo de neuronas según su estructura encontramos? Multipolar. 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 Polar. Bien. ¿Ah? ¿Qué tipo?
Multipolar. Multipolar, ¿ya? Entonces, ¿dónde encuentro las neuronas multipolares? A las neuronas multipolares los encontramos en la corteza cerebral, como es la neurona de Betz, en el bulbo olfatorio del lóbulo frontal, como es la neurona mitral, en la corteza cerebelosa, como es la neurona de Purkinje, las neuronas de asociación también de la corteza cerebral y la neurona de Renshaw en la médula espinal, ¿ok? Ahora vamos a ver dónde encuentro las neuronas monopolares. ¿Qué tipo de neurona es esta? A ver, un ratito. ¿Qué tipo de neurona es esta según su función? Según su función. Sensitiva. Sensitiva, ya. Y según Sensitiva. su estructura, muy bien. Según su estructura, ¿Pseudopolar o monopolar? ¿ah? Monopolar. Pseudopolar. Monopolar, ¿ya? ¿Dónde encuentro las neuronas monopolares? ¿La raíz anterior o posterior de la médula espinal? Posterior, Miss. Posterior de la médula espinal. Y estas neuronas monopolares de la raíz posterior de la médula espinal, ¿forman núcleos o ganglios? Ganglios, ¿no? Ganglios, claro. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta neurona? Según la ubicación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dinámica? Espinotalámico. Espinotalámica, ¿ya? Y según su estructura, ¿qué tipo de neurona es la espinotalámica? Monopolar. ¿Ah? Monopolar, ¿ya? Muy bien. ¿Y esta neurona cómo se llama de acuerdo a su ubicación? Tálamo cortical. Tálamo Ya. cortical. Muy bien. ¿Y según su estructura, qué tipo de neurona es? Pseudopolar. Ya, Monopolar. monopolar, pseudopolar, ¿ya? Entonces, ¿dónde encuentro las neuronas monopolares? En la raíz posterior de la médula espinal, las neuronas espinotalámicos y tálamo cortical, ¿ya? ¿Dónde encuentro entonces a las neuronas monopolares? Los encuentro en la raíz posterior de los nervios espinales, que forman los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales, la neurona espinotalámico y la neurona tálamo cortical. Entonces, ahora vamos a ver dónde encuentro a las neuronas bipolares. Bipolares, ¿ah? A las neuronas bipolares solo lo encuentro en 3 lugares. Esto es la nariz. Agárrate la puntita de la nariz, agárrate la puntita de la nariz. Eso se llama el vestíbulo de la nariz. Detrás está la porción respiratoria y arriba tenemos a la porción olfatoria, llamado mucosa olfatoria o llamado pituitaria amarilla, ¿ya? ¿Por qué esta porción superior de la nariz se le llama pituitaria amarilla? Porque es de color amarillo, ya que está recubierto por una membrana que tiene gran cantidad de pigmento carotenoide. Entonces, en esta pituitaria amarilla o mucosa olfatoria encuentro las neuronas bipolares. Pues, ¿dónde estoy encontrando la neurona bipolar? En la pituitaria amarilla o la mucosa olfatoria. No te olvides que la neurona bipolar tiene una dendrita y tiene un axón. Entonces, ¿dónde encuentro estas neuronas bipolares? En la pituitaria amarilla. Su axón, recuérdate que es la fibra nerviosa. Conjunto de fibras nerviosas, ¿qué forma? Fascículo nervioso. Fascículo nervioso. ¿Y conjunto de fascículos nerviosos qué forma? Nervio. Un nervio olfatorio en este caso, ¿no? Miren acá, esto es una fibra nerviosa, conjunto de fibras nerviosas, fascículo olfatorio.
Conjunto de fascículos olfatorios, un nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primer nervio craneal. El nervio olfatorio es el primer nervio craneal. El nervio olfatorio es el primer nervio craneal. Entonces, los axones de estas neuronas bipolares, forman el primer nervio craneal o nervio olfatorio. ¿Dónde más se encuentran las neuronas bipolares? En el ojo. Para eso el ojo tiene 3 membranas. Tiene una membrana externa, que es la membrana fibrosa. Tiene una membrana media, que tiene gran cantidad de sangre, es la membrana vascular. Y tiene una membrana interna, que es la membrana nerviosa. Y en la membrana nerviosa, llamado retina, la membrana nerviosa se llama retina. En la retina tenemos más de 100.000 millones de neuronas. Más de 100.000 millones de neuronas. Y en esa retina se encuentran neuronas bipolares. Miren, acá hay una dendrita y un solo axón. Una dendrita y un solo axón. Una dendrita y un solo axón. Entonces, ¿dónde más se encuentran las neuronas bipolares? En la retina del ojo. En la retina del ojo, en la membrana nerviosa del ojo. Conjunto de fibras nerviosas, ¿qué forman? Fascículo nervioso. Fascículo ¿Ah? nervioso. Fascículo nervioso. Fascículos nerviosos. Conjunto de fascículos nerviosos, ¿qué forman? Nervio. Nervio. Óptica. Nervio, y justamente los axones de esta neurona bipolar de la retina formará el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. Nervio óptico o segundo nervio craneal. ¿Dónde más tenemos a las neuronas bipolares? Tenemos en el oído. Esto es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído externo, oído medio y oído interno. El oído interno tiene 3 partes. Caracol, llamado también cóclea, un vestíbulo y los canales semicirculares. Vamos al caracol, al vestíbulo y los canales semicirculares. En el caracol, ojo, esto es el caracol llamado también cóclea. Los canales semicirculares y el vestíbulo, los dos forman el aparato vestibular. Aparato vestibular. Entonces tengo acá el aparato vestibular y tengo acá el caracol. El caracol es el que recibe el sonido. En cambio, el aparato vestibular es el que detecta dónde se encuentra ubicado mi cuerpo en el espacio. O sea, este es el que tiene que ver con el equilibrio de mi cuerpo. Si hay una infección en el oído interno, no solo pierdo la audición, sino que también pierdo el equilibrio. Voy a tener mareo, voy a ver que todo gira a mi alrededor de mi cuerpo. Estar mareada, a la cual le llamamos laberintitis. Entonces, el oído no solo recibe los sonidos, sino también el equilibrio. Entonces, en el oído encontramos también neuronas, en el oído interno también encontramos neuronas bipolares. Tiene una dendrita y un axón. Y en el aparato vestibular, igual, neuronas bipolares, una dendrita y un axón. El conjunto de fibras nerviosas que va a formar. Fascículo Fascículo nervioso. Fascículo nervioso. Ya, puedo llamarle rama. Al fascículo nervioso le puedo llamar rama. Sí, Miss. ¿Ya? Sí, Miss. Entonces, la que nace en el caracol le llamo rama coclear y la que nace en el aparato vestibular le llamo rama vestibular. ¿Cuál de las dos ramas lleva el equilibrio? ¿La rama vestibular o la rama coclear? Rama vestibular. Vestibular. ¿Quién lleva el equilibrio? ¿La rama vestibular o la rama coclear? Rama vestibular. La rama vestibular. ¿Ya? ¿Y la rama coclear qué estímulo lleva? ¿Equilibrio o audición? Audición. Audición. ¿Ya? Entonces, el conjunto de ramas forma un nervio. Entonces, a este nervio le puedo llamar el nervio cócleo-vestibular o el nervio vestíbulo-coclear. O simplemente le puedo llamar nervio auditivo u octavo nervio craneal. Entonces, los axones de estas neuronas bipolares que están en el oído interno formarán el octavo nervio craneal.
Entonces, recordemos nuevamente. ¿Dónde encuentro las neuronas bipolares? Lo encuentro en la nariz, en el ojo y en el oído interno. Pero en la nariz, ¿dónde encuentro las neuronas bipolares? En la pituitaria amarilla, o llamado también mucoso olfatorio. En el ojo, ¿dónde encuentro las neuronas bipolares? En la retina. Y en el oído, ¿dónde encuentro las neuronas bipolares? En el oído interno. Los axones de las neuronas bipolares que están en la pituitaria amarilla formarán el primer nervio craneal o nervio olfatorio. Los axones de las neuronas bipolares que están en la retina formarán el segundo nervio craneal o el nervio óptico. Y los axones de las neuronas bipolares que están en el oído interno formarán el octavo nervio craneal o el nervio auditivo. Fácil de poder aprender. Miren acá, rapidito nada más, mira la pantalla. Mira la pantalla. ¿Dónde encuentro las neuronas bipolares? Solo en 3 lugares. Y están ubicados, mira, en forma de L. Nariz, ojo y oído. Nariz, ojo y oído. Y sus axones en la nariz, mira, la nariz tiene la forma de 1. Formará el primer nervio craneal. Los axones de las neuronas bipolares que están en el ojo, ojo 2, nervio óptico, segundo nervio craneal. Y los axones de las neuronas bipolares que están en el oído, mira, formarán el octavo nervio craneal o nervio auditivo. Pregunto, ¿dónde encuentro a las neuronas bipolares, chicos? En orden. En el primer par craneal, en el... No. En el sistema de la... Sus axones formarán el primer nervio craneal, pero yo estoy preguntando, ¿dónde encuentro las neuronas bipolares? O sea, toda su estructura, dendrita, soma y axón. En la pituitaria amarilla. En la pituitaria amarilla. Llamado De la también mucoso Mucoso olfatorio. olfatorio. Muy bien. ¿Dónde más lo encuentro a las neuronas bipolares? En la retina del ojo. En la retina del ojo. ¿Dónde más se encuentran las neuronas bipolares? Oído En el interno. oído interno. En el En la... oído interno. Ya, en sus el oído. axones de las neuronas bipolares que están en la pituitaria amarilla. ¿Qué formarán sus axones de las neuronas bipolares que están en la pituitaria amarilla? El Primer primer nervio craneal, el nervio olfatorio. Muy bien. ¿Y qué formarán los axones de las neuronas bipolares que están en la retina del ojo? El segundo nervio craneal es el nervio óptico. Muy bien. ¿Y qué formarán los axones de las neuronas bipolares que están en el oído interno? El octavo nervio. nervio craneal que es el nervio auditivo. Excelente, chicos, de verdad. Ustedes, me da gusto, de verdad. Me da. Ahora, vamos a ver. Ojo. Aquí unas neuronitas que ustedes lo van a reconocer. Ya, aquí. ¿Qué neurona es esta según su estructura? Multipolar. Multipolar. Multipolar, ya. Ya. ¿Qué neurona es esta según su forma? Piramidal. Piramidal. Piramidal, ya. Esta neurona está en la corteza cerebelosa. ¿Cuál es su nombre? Purkinje. Muy bien. ¿Qué neurona es esta según su estructura? Bipolar. 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 ¿Y esta? Pseudopolar. Monopolar o pseudopolar. Monopolar. ¿Ah? Monopolar o pseudopolar. Ajá, muy bien. ¿Y esta? Unipolar. Único. Ya, acá quiero aclararles, chicos. Cuando les viene en el examen de admisión o CEPRE, a esto le llaman igualito. ¿Pero tú crees que son iguales estos? No, Miss. No, claro que no. No, claro, ya yo te he explicado que no. Entonces, pero en los exámenes a veces te dicen, se llaman monopolares, pseudopolares o unipolares, lo cual no es correcto. Pero así te va a venir en el examen. Ya dentro de la universidad
Ya sabes que tú tienes que hablar correctamente las cosas, ¿ah? Y estas neuronas unipolares, chicos, las unipolares, solo se encuentran en ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿ah? No están, porque esas neuronas unipolares generalmente son de los animales invertebrados, ¿ya? O sea, no es de nosotros, es de los animales invertebrados. Y en nosotros solo lo tenemos a nivel de la retina, ¿ya? O sea, a esas neuronas que lo tenemos a nivel de la retina se les llama justamente las neuronas amacrinas. O sea, las neuronas amacrinas son neuronas unipolares, ¿ya? Son neuronas unipolares. Pero están unipolares prácticamente de los animales invertebrados. Muy bien. Ya. ¿Qué tipo de neurona es esta según su estructura? Multipolar. Multipolar, ya. Multipolar. ¿Y esta? Bipolar. Muy bien. ¿Esta? Monopolar. O pseudopolar. Monopolar o Ya. pseudopolar. ¿Y esta? Unipolar. Muy bien. Excelente. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora, ya hemos visto la función de una dendrita. La función de la dendrita es centrípeta, hemos dicho. Y la función del axón, centrífuga. Entonces, son funciones de la dendrita y función del axón. También hemos visto propiedad de la neurona. ¿Cuáles son las propiedades de la neurona? Plasticidad, excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad. Plasticidad, excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad. Y lo que yo quiero que veas ahora ya no es la función de la dendrita, ya no es la función del axón. Yo no quiero que veas ya la propiedad de la neurona. Lo que vamos a ver es la función de todas las neuronas de nuestro cuerpo, de todas, o sea, la función de nuestro sistema nervioso. Y la función de nuestro sistema nervioso es sensorial, de integración y motora. La función sensorial del sistema nervioso es realizada por las neuronas sensitivas. La función de integración del sistema nervioso es realizada por las neuronas de asociación. Y la función motora es realizada por las neuronas motoras. Entonces, el sistema nervioso tiene tres funciones: sensorial, integración y motora. ¿Quién realiza la función sensorial? Las neuronas sensitivas. ¿Quién realiza la función de integración? Las neuronas de asociación. ¿Quién realiza la función motora? Las neuronas motoras. ¿En qué consiste la función sensorial? En que las neuronas sensitivas van a recibir el estímulo del órgano receptor, lo van a llevar a la médula, de la médula al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. ¿En qué consiste la función de integración? En que la neurona de asociación va a analizar, va a interpretar, va a descifrar la información, va a almacenar la información como recuerdo y va a determinar una respuesta. ¿Y en qué consiste la función motora? En que la neurona motora va a llevar la respuesta de la corteza cerebral a la médula espinal y de la médula espinal al órgano efector, en este caso, el músculo. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso tiene tres funciones: sensorial, integración y motora. Entonces, ya hemos visto la función de la dendrita, centrípeta o aferente, función del axón, centrífuga o eferente. Hemos visto propiedades de la neurona: plasticidad, excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad. Y acabamos de ver las funciones del sistema nervioso: sensorial, integración y motora. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los tipos de axones. Existen tres tipos de axones. ¿Ya? Existen tres tipos de axones. Hay axones tipo A, axones tipo B y axones tipo C. ¿De quién depende la velocidad con que va a ser conducida el impulso nervioso?
De la De la mielina. mielina. De la mielina, muy Mielina. bien, muy bien. Pero no solo depende de la mielina, sino también depende del grosor de la mielina, del axón. Depende del grosor del axón. Si el axón tiene mielina, entonces el impulso nervioso va a ser rápido. Si el axón es grueso, entonces el impulso nervioso va a ser aún todavía más rápido. Entonces los axones, cuando yo digo axón, ya no te estoy diciendo neurona, solo axón. Entonces hay axones tipo A, que son mielínicas y gruesas. Hay axones tipo B, que son mielínicas y delgadas. Y axones tipo C, que son delgadas. Entonces, los axones tipo A, como son mielínicas y gruesas, son las que van a llevar el estímulo a una gran velocidad. Van a llevar el estímulo a una velocidad de 15 a 130 metros por segundo. De 15 a 130 metros por segundo. O sea, una velocidad increíble. Te doy una cachetada y al toque lo sientes. Estás durmiendo y te echan una gotita de agua, al toque te despiertas. Entonces, conducen a una gran velocidad estos axones, los estímulos. Los axones tipo B van a llevar el estímulo de 5 a 15 metros por segundo. Y los axones tipo C de 0.5 a 2 metros por segundo. Los axones tipo B, ¿por qué llevan un poquito más lento el estímulo? Porque son mielínicos y delgados. Y los de tipo C, aún todavía un poquito más lentos, porque solo son delgados, no tienen mielina. Entonces pregunto, ¿cuál de los tres axones lleva lento el estímulo? El tipo semis. Ninguno de los Tipo tres. C. Yo diría ninguno de los tres. ¿Por qué ninguno de los tres? Díganme alguien si del grupo que estamos aquí, alguien mide 2 metros. ¿Cuál de ustedes? Cuéntenme. ¿Alguien? Nadie, ¿no? Nadie mide 2 metros. Ahora, yo voy a imaginarme, ya, yo cerca, dice James. James, ¿cuánto mides? Cuéntame. ¿Cuánto mides, James? ¿Cuánto, James? Ya 1,85 m, pero no 2 metros, pues. Ya, entonces, vamos a suponer de James. Le ponemos justo, va a salir de su casa y le ponemos justo un clavo en la puertita de su casa, para que no se dé cuenta, ¿ya? Los pregunto. Pisa el clavo, James, y sus axones que están en el pie llevan el estímulo hasta su corteza cerebral. Mide 1,85 m, ¿eh? Y si los de tipo C conducen el estímulo a 2 metros por segundo, pregunto, ¿ese dolor provocado por el clavo en el pie de James llegará en un segundo la información a su corteza cerebral o en menos de un segundo? Menos de un En segundo. un poco menos de un segundo. Menos de un segundo, chicos, porque ya no llega a medir 2 metros, mide 1,85 m. Se va a llegar en menos de un segundo. Entonces alguien dirá por ahí, entonces los de tipo C tampoco conducen lento. No, lento sí, pero en comparación del tipo A y del tipo B. Pero en realidad no lo conduce lento al estímulo, que se tenga bastante cuidado con eso. Entonces los de tipo A, los axones tipo A lo vamos a encontrar en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Pero cuando hablamos del periférico, lo vamos a encontrar en los nervios craneales y nervios espinales, que viene a ser el sistema nervioso somático. En cambio, los de tipo B lo vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. ¿Pero en qué sistema nervioso periférico? En el autónomo. En el autónomo. ¿Y qué detecta esto? Ojo. A ver qué dice acá un ratito. No, pues, pero Jeff, nosotros estamos poniendo el ejemplo, hijo, ya de que después midas 3 metros, ya eso, estamos hablando de ahorita, pues, James. Ya. Entonces, los axones tipo A se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. O sea, en el sistema nervioso somático. ¿Qué van a recibir estos? Van a recibir lo que es el dolor, la temperatura,
la textura, el equilibrio. Dolor, temperatura, textura y equilibrio de la piel. De la piel, ¿ya? Dolor, temperatura, textura y equilibrio de la piel. Y los de tipo B van a recibir los estímulos de estiramiento del estómago o de las vísceras, no solo del estómago, de las vísceras, estiramiento de las vísceras y contracción de las vísceras. Y los de tipo C, estos sí encuentro en todos los sistemas nerviosos, en el sistema nervioso central, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Pero cuando esté en el sistema nervioso autónomo, solo me va a permitir a mí sentir el dolor, solo dolor, a nivel de las vísceras. En cambio, los de tipo B, estiramiento y contracción de las vísceras. ¿Ok? Entonces pregunto. Si yo estoy caminando y alguien me da un puñetazo en la espalda, ¿qué axones llevan ese estímulo? ¿Los de tipo A, B o C? Tipo A. Tipo A. Toque, volteo, ¿no? Pero a veces el dolor como que queda todavía allí, ¿ah? Te queda todavía 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos a veces. ¿Y quién estará llevando ya ese dolor, pero que está demorando en desaparecer? El de tipo C, claro, muy bien. Muy bien. El día de hoy he consumido mi sopita a la minuta. Y solo un platito, pues, ¿no? Ya no ha dado para más. ¿Quién me ha hecho sentir que ya estoy saciada, que ya no puedo consumir ni un plato más? Tipo B. Axón tipo B. Muy bien, muy bien. Excelente. Antes de ayer consumí, dice que son unos quemadores de grasa, así que me han dado ahí un batido de apio, de no sé qué más me han dado, de berenjena, de no sé qué más. Me entró unos cólicos terribles. ¿Qué axones? Semis. Tipo C. Muy bien, chicos, muy bien, excelente, perfecto. Ya, entonces te voy a dar 3 minutos para que le des un repasito a esto, por favor. Esto sí tienes que aprendértelo. Esto te va a venir sí o sí. Tienes 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Vamos. ¿Se puede ver la imagen? Sí, Miss. Ya. Tómale una fotito. Tómale una fotito a esto y lo repasas, por favor. Tómale una fotito, un pantallazo. ¿Ya? Y tómale otro pantallazo a esto. Si tú aprendes esta imagen de aquí, chicos, mira, esto no lo vas a encontrar en ningún libro, ni ninguno de los docentes te va a mostrar esta imagen, ¿ya? Entonces, sácale provecho, por favor, sácale provecho al máximo. Si tú sabes esta imagen de acá, este cuadrito, ya prácticamente la hiciste en lo que es Neurolia, ¿ya? Entonces, les pregunto antes que ya nos vayamos, ¿cuáles son los tipos de neuronas según su función? Motora, Orden, Sensitiva, motora. asociativa y motora. ¿no? Sensitiva, Asociativa y motora. muy bien. Sensitiva, de asociación y motora. Sensitiva, asociación y motora. De las tres, la de asociación es la que se encuentra en mayor cantidad. ¿Ah? De las tres, la de asociación se encuentra en un 90%. De las tres, las de asociación se encuentran en un 90% y solo las sensitivas y motoras representan un 10%. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien. Ahora tómale otra fotito a esta de aquí para que lo repasen en casa. ¿Listo? ¿Podemos cambiarlo? Sí, Miss. Ya, a esta de aquí también. A Misita, esta de aquí. ¿Qué ha pasado, hija? Miss, ¿hasta qué tema iba a venir a